Vamos a continuar con el estudio de su palabra. Seguimos adorándole primero con nuestras voces, con nuestra oración, con nuestra dependencia de su palabra, con nuestros recursos. Y ahora presentando nuestro entendimiento para seguir siendo edificados a través de su palabra. Hemos empezado esta preciosa serie que la tenemos planeada desde hace mucho tiempo, ¿verdad, pastor? Desde hace mucho tiempo ha estado en nuestros corazones y la hemos ido llevando a través de las etapas que necesitábamos. Hoy venir a ya estar al borde de concluirla en los próximos 2 sermones, incluyendo este y un domingo más, porque ha estado en nuestros corazones. Primero estudiamos específicamente cómo ser un discípulo de Cristo, discipulado, y nuestro rol allí como miembros de una iglesia. Luego fuimos durante la serie de las prácticas de la fe, permaneciendo en Cristo, de lo que se trata, estas cosas que hacemos y por qué las hacemos y de dónde fluyen. Y hoy entramos ya no permanecer en Cristo. Mientras permanecemos en Cristo, Él nos lleva a estar permaneciendo en comunidad para fortalecer esos lazos entre nosotros, y Dios haga lo que quiere hacer a través de estas relaciones intrapersonales que podemos practicar los unos los otros como miembros de un miembro cuerpo. Quiero continuar la serie y lo que ha enseñado nuestro pastor Harold y lo que ha enseñado nuestro pastor Miguel, presentándonos 4 primeros elementos, preciosas marcas, prácticas que nos llevan cuando nos unimos en comunidad. Entonces quiero agregar una quinta hoy, y es el precioso objetivo de motivarnos los unos a los otros. ¿Podría usted abrir su Biblia en la primera carta de Pablo a los tesalonicenses? Una iglesia no tan diferente a la nuestra. Ellos estaban sufriendo enormes consecuencias por ser cristianos. Había personas que estaban perdiendo su vida, están sufriendo los tesalonicenses. Y Pablo les presenta todas estas 2 preciosas cartas, y este es el final de la primera carta. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 1 al 11. ¿Estás allí? Y dice la palabra de Dios: capítulo 5, versículo 1. Ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tienen necesidad de que les escriba nada, pues ustedes mismos saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. Que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de parto a una mujer que está encinta, y no podrán escapar. Ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que el día los sorprenda como ladrón, porque todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por lo tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alerta y seamos sobrios. Porque los que duermen de noche, duermen, y los que se emborrachan de noche, se emborrachan. Pero nosotros somos del día. Seamos pues sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor, y por casco la esperanza de la salvación, porque no nos ha destinado Dios para la ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, para que ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos junto con Él. Por lo tanto, confórtense, anímense los unos a los otros y edifíquense unos a otros, tal y como lo hacen ya hoy. Precioso Señor, por favor guíanos ahorita, Señor.
a entender este mandato, Señor, de motivarnos, este mandato de edificarnos los unos a los otros. Pero entenderlo, Señor, a la luz de cómo lo enseñaste ese día por primera vez a esa iglesia, para que podamos entender también los otros elementos que abrazan este mandato, porque son elementos que vivimos hoy incluso, y podamos ser, oh Dios, para tu gloria, animados en esta tarde a involucrarnos cada vez más para poder llegar a ser útiles para traer ánimo e edificación a nuestros otros hermanos en la fe. Y para los que ya lo estamos haciendo, Señor, que pueda ser también una fuente de motivo, Señor, de ánimo para continuar perseverando, para presentarnos a ser edificados por nuestros hermanos y hermanas a nuestro alrededor, en nuestra iglesia, para tu gloria. Señor, llévanos a un punto de poder experimentar tu iglesia, Señor, más íntima y más robustamente para tu gloria. En el nombre de tu precioso Hijo Jesucristo pedimos esto. Amén. Hace muchos años, y con esto quiero decir muchos años, me invitaron. Yo no era un creyente. No era un creyente. No creía y no sabía. No creía porque no sabía. Y me invitaron a un grupo pequeño. Y me acuerdo responder a esa invitación finalmente, manejar, llegando a la cuadra que era. No conocía a nadie, no sabía de nadie de los que estaban allí, pero tenía claridad que yo tenía que ir. Y lo decidí. Y manejando pasé enfrente y volví a manejar y me preguntaba, ¿lo hago o no lo hago? ¿Voy o no voy? ¿Verdad? Y resulta que ya decido parquear, me bajo, paso enfrente de la casa, de la puerta y yo, ¿toco o no toco? ¿Toco o no toco? ¿Saben? Yo fui educado católico y crecí en esa tradición, y entrar por un estudio bíblico no católico o un pequeño grupo no católico en mi mente en ese momento era terrible. Entonces, pero yo sabía mi necesidad y yo sabía mi vacío y yo sabía lo que Dios sabía que era algo que Dios quería que yo hiciera. Bueno, finalmente toco la puerta y me abren la puerta y la persona que estaba recibiendo el pequeño grupo en casa me permite entrar. Todos me recibieron, un montón de extraños, pero me recibieron con gran amor. Todos abrieron la Biblia, me preguntaron sobre mí, luego abrimos la Biblia, yo no traía una, me prestaron una, empezamos a estudiarla. Un señor, bueno, no era ni siquiera un señor, un muchacho, ¿verdad? Bien alto, ¿verdad? Empieza a leer el Evangelio que estaban estudiando y empieza a estudiarlo, empieza a traer las verdades, las empieza a explicar, y de pronto fulanito levantaba la mano, no entiendo eso, luego menganito decía, no estoy de acuerdo, y él más o menos lo guiaba. Luego empezábamos a contar las cosas que nos estaba pasando. De pronto veía cómo animaba al otro y le decía, mira, yo entiendo lo que estás pasando, y lo edificaba y lo animaba, y yo era como, ¿qué es esto tan lindo? Y de pronto empecé como a ver, o sea, wow, qué linda convivencia. ¿Usted ha escuchado el término cuando se dice que cuando uno aprende, cuando uno ha digerido finalmente algo, no refiriéndose a comida, pero refiriéndose como a una situación, como a un concepto que finalmente ya entendí, ya lo digerí? Estoy convencido, lo he practicado por varias décadas, de, aunque soy miembro de una congregación, reunirme en un grupo pequeño. Y he probado y he tratado un montón de tipos de grupos pequeños, y todos sinceramente han sido una bendición, inclusive los de esta iglesia. Pero para mí la gran enseñanza de un grupo pequeño es que finalmente uno digiere, uno entiende, le cae, en Costa Rica decimos, le cae la peseta, ¿verdad? Llega a palpar y entender lo que significa ser iglesia, lo que significa ser iglesia y hacer iglesia. Porque todos los elementos que podemos practicar aquí cuando nos reunimos un domingo en el marco de una comunidad
más pequeña, perteneciente a esta gran comunidad, uno llega a palpar esto de poder entender, reconocer, observar, reconocer, entender una verdad y vivirla. Pero también viendo cómo otros, igual que yo, o peor que yo, o mejor que yo, están también sufriendo las mismas verdades y los mismos embates y las mismas cosas, y pareciera que dos pecadores nos podemos entender muy bien, escuchar muy bien, aunque hay inclusive roces ahí que se van trabajando, pero uno puede vivir la vida de cerca a otros que son como yo. Y cuando digo son como yo, me refiero a que tenemos las mismas debilidades, las mismas parecidas inclinaciones, tratamos con las mismas parecidas algunas luchas, tenemos parecidos temores, tenemos pasados en común en algunos tramos, pero con la expectativa delante que también es la misma. Entonces uno llega a digerir de una manera preciosa lo que significa ser iglesia y hacer iglesia. Dicho eso, hoy vemos el quinto componente, precioso componente de esta estructura que es diseñada para que la iglesia crezca en unidad, en madurez y en misión, en capacidad de ejecutar su misión, que le llamamos los grupos ADN. Y hoy presentándoles este concepto de motivarnos unos a otros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los creyentes vivimos a la luz del regreso de Cristo. Déjame decirte eso. Los creyentes vivimos a la luz del regreso de Cristo. Entonces, cuando hablamos de motivarnos, usted sabía que hay un montón de personas allá afuera que andan motivando a las otras personas. O sea, la palabra es preciosa, pero la palabra es muy mal utilizada fuera de estas cuatro paredes. Inclusive hay cristianos que la malutilizan también, ya sea motivarnos, ya sea animarnos, ya sea confortarnos, cualquiera la palabra que decidas. Eso en la Biblia está completamente definido, cómo uno anima. Déjame decirte cómo. Ve al capítulo 4 de esta carta, ve al versículo antes de nuestra sección, capítulo 4, el versículo anterior, 4:18. Mira lo que dice allí. Dice, capítulo 4 de 1 Tesalonicenses, versículo 18. Por tanto, confórtense unos a otros con estas palabras. Entonces, el mandato no es venir a decirle, Juancito, es que usted sí que es tan capaz usted es súper capaz, súper inteligente, usted sí puede. No son con cualquier palabras. Dice, con estas palabras, anímense. ¿Cuáles eran estas palabras? La doctrina de el regreso eminente de Cristo. Entonces, él estaba diciéndole a la iglesia, anímense, motívense, con las verdades detrás de ¿qué? De que Cristo viene, y de que viene, y que con él trae una realidad que lo cambia todo. Ya sea que estemos palpitando de corazón cuando venga, o ya sea porque estamos dormidos, muerticos, y seremos reunidos con él cuando viene. Pero de que viene, y que lo cambia todo. Entonces, esa enseñanza cambia este mandato. Lo pone en un marco muy bueno. Motivamos con las verdades de la palabra de Dios. No motivamos con nuestra personalidad, no motivamos con nuestras opiniones, no opinamos con lo que el mundo dice. No, motivamos y animamos los unos a los otros con las verdades de la palabra de Dios. En este caso de Tesalonicenses, la doctrina del regreso de Cristo.
Cada una de las verdades de la Biblia, de las doctrinas principales de la Biblia, lo que hacen es que presentan una nueva realidad para los creyentes. Entonces nos animamos recordándonos, animándonos con los distintos aspectos de esta nueva realidad que tenemos en Cristo Jesús. Y ese es el motivo, la manera de hacerlo. Entonces, un grupo pequeño no es simplemente reunirnos para, y decir dos cosas que simplemente lo podría decir cualquier otro ser humano. Un grupo pequeño sí es para escucharnos, sí es para amarnos, sí es para perdonarnos, pero cuando hablamos de animarnos y edificarnos es primariamente para traernos la palabra de Dios y con esas verdades levantarnos, ponernos en un lugar donde no estábamos antes. Entonces es muy importante, este quinto elemento ahora viene a amarrar los primeros cuatro. Los primeros cuatro ahora presenta, se va construyendo en estos 6 elementos que le doy gracias al pastor Harold, que él ha escrito sobre estos 6 elementos y entrena a nuestros líderes para poder conocer cómo liderar a nuestros miembros en estos grupos pequeños, a encontrar en estas 6 marcas, en estos 6 objetivos, en estas 6 preciosas prácticas que lo que hacen es ayudar a las personas a vivir su iglesia. Entonces, cuando hablamos de motivarnos los unos a los otros, sí, estamos hablando de hacerlo a la luz del regreso de Cristo por los que son suyos. Dios no nos dejó solos, Dios no nos dejó abandonados. Estamos unidos a Cristo y Él prometió que sin importar lo que esté sucediendo, nosotros podemos sufrir la vida con la expectativa que Dios regresará por los suyos. Ya sea que nos lleve a su presencia antes o ya sea que estemos vivos en ese día cuando regrese. Mira el versículo 1, dice: hermanos, respecto a los tiempos y las épocas, no tienen necesidad de que se les escriba nada. Podemos vivir a la luz de su regreso, pero saber la fecha no es necesaria. Los tesalonicenses dice ahí que ya ustedes en cuanto al regreso de Cristo no necesitan saber nada. Quiere decir de que oralmente ya lo conocen. ¿Qué es lo que tienen que saber los creyentes sobre el regreso de Cristo? Versículo 2, pues ustedes mismos saben perfectamente que el día del Señor va a venir. Lo que hay que saber es que de que viene, viene. Es eminente, va a venir. Pero lo importante no es tratar de ponerle fecha en el calendario, lo importante es estar preparados. Lo importante es saber lo que tenemos que saber sobre su regreso. Y aquí en este versículo, número 1, característica del regreso, es que es certero, que va a venir. Y podemos vivir expectantes de su regreso. Ahora mira el versículo 2. Dice una segunda cosa que hay que saber. Y esto es súper importante. Dice: pues ustedes mismos saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche, que cuando estén diciendo paz y seguridad, déjame llevarte a esa primera frase, lo que hay que saber es que vendrá como un ladrón en la noche. Saben, hace muchos años, algunos años, unos 4 o 5, estábamos durmiendo. Yo dormí muy poco ese día porque me acosté a las 2 de la mañana trabajando en una tarea que tenía que entregar. Me acosté a las 2 de la mañana, me privé y como a las 6 de la mañana se nos había metido a robar. Y dormí tan profundo que ni escuché nada. Y no a mí solamente, también a otra gente del vecindario. El mismo ladrón quedó hasta en cámaras. Lo primero que sentí fue como, yo esto no me lo esperaba. Ese es el sentido. Dice que el regreso vendrá y hay algunos que van a ser tomados por sorpresa. Quiere decir de ni que sabían. O si sabían, lo habían cancelado, no lo esperaban. Y cuando vino, los agarró ¿qué? No preparados. Ahora está hablando de los no creyentes. Mira lo que dice después. Justamente después dice: paz y seguridad, algunos dicen, versículo 3. Entonces la destrucción
vendrá sobre ellos repentinamente. Está hablando del mundo que no cree y rechaza a Cristo y su evangelio. Dice que van a llegar, que llegan a un punto de decir, estamos, sí, Cristo no, evangelio no, iglesia no, pero Dios y yo estamos en paz. Algunos incluso sabemos que lo dicen de esta manera: Dios es amor, Dios es puro amor. ¿Cómo es eso que me va a castigar por un pecado? No es que Él es amor. Algunos incluso podrían llegar a decir, y los he escuchado decir, si el Dios de amor que usted enseña castiga el pecado, yo no quiero estar con ese Dios. Al punto que llegan a construirse un Dios que les permite hacer lo que quieren hacer y aún así está en paz con ellos. Entonces aquí está hablando de los no creyentes que dicen, entre Dios y nosotros solo hay paz, estamos seguros, no hay ningún problema, no hay que pagar por nuestros pecados, Dios es amor. Y dice, pero entonces no se lo esperan, y dice que viene destrucción, vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de parto. La figura de dolores de parto es porque lo normal es que haya dolor cuando se trae al mundo una vida. Es algo normalmente conectado, dolor. Bueno, dice que lo que está conectado con el regreso de nuestro Señor Jesucristo, una de las características es destrucción y dolor, tal como en los partos. Pero ¿qué pasa? ¿Quiénes son los que no van a estar preparados? ¿Quiénes son los que van a recibir destrucción? ¿Quiénes son los que van a sufrir dolor? Las personas que han rechazado a Cristo al punto que viven en completa paz y seguridad por la seguridad que ellos mismos se construyen a su alrededor. El engaño que el diablo, el enemigo, ha logrado hacer sobre el mundo completo, que rechaza el evangelio, que ignora las advertencias de juicio, de que Dios hay consecuencias sobre el pecado y que vive en paz, aún así con su propio pecado. Dice que traerá juicio sobre el mundo. Eso es lo que hay que saber, que es eminente, que será inesperado por los no creyentes, para los no creyentes, y que traerá juicio sobre los no creyentes. Ahora, hay muchos aspectos preciosos del regreso de Cristo, eternamente en su presencia. Dice que rescatará, Él antes de la destrucción tomará a su iglesia, los que estén vivos en ese momento de su iglesia, y les evitará que pasen por ese sufrimiento. Y dice que la iglesia que ya había muerto le dará cuerpos glorificados y también la sacará, y en el cielo dice que la reunirá, y dice que venimos y reinaremos con Él. Empezará su reinado aquí en la tierra por 1000 años. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a los creyentes no nos va a agarrar no preparados. No vamos a tener que pasar por ninguna destrucción o dolor. Más bien es la consumación de las promesas de Dios. Finalmente en unidad eterna para toda la final de la historia, en unidad completa con nuestro Señor Jesucristo. Es el cumplimiento, la mayor posición de victoria que un ser humano va a poder experimentar. Entonces los creyentes no tenemos que temer el regreso de Cristo. No tenemos que sufrir al pensar en el regreso de Cristo. Más bien son características que deben de temer aquellos que han rechazado el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero entonces, ¿qué es lo que sí debemos de hacer? Dice la Biblia, estar alertas y con gran expectativa, una gozosa expectativa de su regreso. Mira el versículo 4, dice: pero ustedes, hermanos, no están en tinieblas. Tinieblas es el ámbito donde reina el pecado, donde reina el mal. Ustedes y yo fuimos rescatados de las tinieblas, pero ahora en Cristo Jesús, por gracia y por medio de la fe y por el morar del Espíritu Santo en nosotros y como obra del Espíritu Santo, tenemos otra realidad. Dice, para que el día los sorprenda como ladrón. Nosotros no seremos sorprendidos. Sabemos lo que implica cuando venga el regreso. Más bien lo esperamos gozoso. Dice, porque todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día.
Cuando habla Cristo es la luz, cuando habla la palabra de Dios es luz para los ojos. Entonces, si nosotros somos hijos de luz, es que por gracia, por medio del Espíritu y con la palabra de Dios tenemos acceso a la luz, a la verdad sobre las cosas, a la guía para hacer las cosas. Por eso somos llamados hijos de la luz, por gracia solamente. Dice, hijos del día, no de la noche, que también es otra metáfora para oscuridad. Entonces, porque por gracia, por medio de nuestra fe en el Evangelio, por medio de la presencia del Espíritu como obra del Espíritu, nosotros somos llamados ahora hijos de luz y del día. Preciosa realidad. Entonces, los hijos de luz y los hijos del día viven alertas y con gran expectativa, pero dice que deben de vivir alertas y en dominio propio. Versículos 6 y 7, por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alerta y estemos sobrios, porque los que duermen, de noche duermen, y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Habla de dos grupos, de los que viven de acuerdo a los valores del mundo. Los que no son hijos de luz ni del día, dice, duermen de noche, es lo normal, y se emborrachan de noche. Viven de acorde a los valores que dicta el mundo. Pero dice que los que son de la luz no duermen, sino que se mantienen alerta y sobrios. Alerta tiene que ver con la figura de un soldado que está en puesto de vigilancia a las acechanzas de un enemigo que quiere solo destruir. Entonces el creyente se mantiene alerta, usando su conciencia para analizar lo que es bueno de lo malo, para determinar lo que es bueno y determinar lo que es malo, en dependencia de la palabra de Dios, que es la revelación perfecta de las cosas. No en cuanto a opinión personal, pero en cuanto a la revelación perfecta en la palabra de Dios. Por eso ponemos en Emmanuel y en los grupos pequeños y en todas nuestras actividades la palabra como el centro que está dirigiendo todo lo que hacemos. Entonces dice que debemos estar alertas, pendientes, dominio propio, dice el versículo. Esta es la capacidad de usar la conciencia sin estar afectada por algo externo. Cuando hablo de sobrio, está usando la figura de estar borracho. Alguien que está bajo el dominio, su conciencia y su discernimiento y su inteligencia está afectada por un agente externo. Pero la persona que está sobria, no hay un agente externo que esté afectando su manera de racionalizar, de pensar, de decidir lo bueno de lo malo. Está dependiendo de la palabra de Dios, por tanto puede elegir lo propio, lo apropiado. ¿Sabe? El creyente es llamado a arrancar, a cortar todo aquello externo que lo que hace es quitarnos estar sobrios, afectar que estemos sobrios en cuanto a nuestra manera de pensar para determinar lo bueno de lo malo. Si eso se llama sustancia, ya sea licor o drogas, lo quitamos. Si ya sea una mala influencia, una mala amistad o consejo externo, lo arrancamos y lo quitamos. Porque el llamado es a vivir a la luz de su regreso, pero sobrios y alertas. En esto le llamo a todos, pero especialmente a los más jóvenes aquí presentes. A todos, pero a los jóvenes más presentes. Hay algo que me dijeron desde el inicio y es algo que al final terminé practicando. Hay amistades que no hay de otra, solo cortándolas. Hay voces que no hay de otra, solo cortándolas. Y lo practiqué, el Señor me salvó en mis 20s, al inicio de mis 20s. Y lo tuve que practicar y fue doloroso porque se fueron todos mis amigos. Y no todos, yo no fui el que lo hizo desde el inicio a todos y se acabó, no. Fui como dudando. Y el Señor me fue mostrando y me fue revelando de que había amistades, había relaciones que simplemente no. Hasta que con convicción y con dolor tuve que sacarlas, tuve que eliminarlas.
y empezar a insertar amistades que más bien me llevan contrarias a ellas. En estas amistades me recordaban sobre mi pecado, me invitaban a sentirme feliz por las cosas de pecado que había hecho en el pasado. Cuando empiezo a encontrar una pequeña comunidad que estos es todo lo contrario, con una visión más cristocéntrica, bibliocéntrica, me animaban más bien hacia otra dirección. Y este era mi grupo pequeño y era mi iglesia local. Alerta y dominio propio se aplica cuando sacamos de nuestra decisión de vivir para la gloria de Dios todo aquel que trate, toda aquella persona, toda cosa que me trate de quitar mi sobriedad, ¿cómo se dice? Sobriedad, para poder discernir lo bueno de lo malo. Nunca se me va a olvidar, y esto se lo he contado a Rebeca. A veces las personas vienen con ciertos títulos que uno dice, uy, claro, esta es la persona, voy a tener una relación con esta persona porque no ve. Nunca se me va a olvidar una muchacha cristiana, iba a la iglesia donde yo iba, el abuelo había sido fundador de un seminario, el papá era director de un gran ministerio, los primos eran pastores y no sé qué, y yo dije, ya está, aquí es donde tengo que estar yo. ¿Verdad? Y entonces ya empezamos a hacer amistades y empezamos a tener un noviazgo y de pronto me dice, vea, usted tiene que saber algo. Esta va primero que esta que está acá. Hay cosas que están acá que yo no estoy de acuerdo y simplemente no se van a hacer. Y yo es como, hey, pura vida. Eso es lo que decimos en Costa Rica cuando uno de los usos del pura vida es como, ok, está bien. Bueno, no duró unos meses para comprobar qué significaba eso. Estar en una relación con alguien que simplemente no me permite, yo no estaba casado, estaba en una relación de noviazgo nada más. Alguien que inclusive yo sabía que si yo cortaba esa relación por ese motivo iba a ser juzgado. Pero donde llega uno y se entera de que está afectando, va a afectar mi sobriedad para poder reconocer lo que es, para estar alerta, para poder estar expectante, gozoso, con claridad de lo que es voluntad de Dios. Y cuando llegó el momento y tomé la decisión. Hay que cortar lo que afecte nuestra sobriedad para poder vivir de una manera alerta y de una manera sobria y caminar en la voluntad de Dios, aunque duela. Liderazgo no es evitar sufrir. Liderazgo es tomar decisiones que en 10 años los demás, e inclusive yo mismo, voy a agradecer que las tomé. Hay que ser radical, es parte de estar alerta y estar en dominio propio. No en todo, pero en las cosas importantes. En lo importante hay que ser radical. La oficina pastoral está llena, el ministerio pastoral está llena de personas que hemos sufrido el no haber sido radicales en el momento apropiado. Lo que importa es nuestra relación con Dios y nuestro caminar con Dios. Dicho esto, dice también que debemos estar armados, versículo 18, y habla de la armadura del Señor. Efesios 6 habla de la completa armadura del Señor, pero aquí nos habla solamente de dos componentes. Ya se me olvidó en español cómo se dice la parte de aquí. La coraza. ¿Dijiste esa otra palabra? Sí, la coraza que cubre el torso, ¿verdad? Que son donde están los órganos más vitales, ¿verdad? Pero también dice que el escudo, no, aquí en la cabeza, el casco, el yelmo, ¿verdad? Que protege también el otro miembro. Entonces, eso es una metáfora para traer estos tres atributos de Dios: fe, amor y esperanza. Dice, las presenta como armas para poder estar alertas y resistir mientras vivimos a la luz de su inminente regreso. Entonces dice, cuando habla de fe, esa capacidad, esa inamovible confianza en lo que Dios dice. Amor, ese sentido de receptor de un sentimiento, de un amor
no merecido, completamente arraigado de que sin merecerlo yo recibí perdón. Dios, en su mayor expresión de amor, envió a su Hijo a morir en la cruz por el perdón de mis pecados, y que de ese amor me hace posible porque quitó lo que nos separaba, de que ahora por medio de Cristo tengo una relación íntima con Él. Soy su hijo, eres su hija. Y en esa relación envió a su Espíritu no solamente a rehabilitar el corazón, a regenerarlo, dice la Biblia, a transformarlo en un proceso, pero también para ser el Espíritu, ¿verdad?, que nos guía, que nos provee dones, que trabaja poderosamente ayudándolos a fortalecernos en medio de cualquier circunstancia. Cuando yo soy recordado a través de mis prácticas de la fe diariamente, de las expresiones variadas del amor de Dios presente en mi vida, ¿cómo no? Yo no voy a agarrar de ese amor y se lo voy a transmitir a otra persona. Si del amor no merecido he sido receptor, ¿qué mayor privilegio que darle a otro ese amor no merecido? Y luego habla de la esperanza de salvación, de que ya vivimos esa salvación. Somos hombres y mujeres perdonados, libres y redimidos. Pero la final consumación de esa salvación viene cuando seamos reunidos para siempre en la presencia eterna con nuestro Salvador. En la Biblia se describe ese día como un lugar donde los creyentes reaccionamos a tirarle nuestras coronas a los pies del Salvador y del Cordero, a cantarle con todo nuestro corazón y vivir en una comunión preciosa. Dios determinó, mis hermanos, no destrucción para nosotros. Ha determinado salvación por gracia y por medio de la fe. No tenemos que tener su regreso. Sabemos que es una realidad que viene mientras sufrimos la vida, que la vida está afectada por el pecado, y por eso sufrimos, por eso competimos, por eso tenemos que ir a trabajar, porque todo está afectado por el pecado. No que trabajar es un efecto del pecado, porque estaba presente antes de que entrara el pecado, pero la competencia sí, y la escasez sí. Los cuerpos se afectan, vivimos un mundo lleno de mal y afectado por el pecado. Pero Dios ha determinado nuestra salvación y la consumación, el día que Él regrese, final de esa salvación. Ahora, por último, si vivimos a la luz del regreso de Cristo por los suyos, si vivimos mientras alertas y con gran expectativa de su regreso, entonces Pablo le dice a la iglesia: mientras, hagan la iglesia el lugar de apoyo mutuo para que puedan sufrir la vida juntos. Y allí es donde, creo yo, nos comisiona a la iglesia en dos aspectos. Uno, a animarnos los unos a los otros en comunidad. Número dos, a edificarnos unos a los otros en comunidad. Mira el versículo último, dice, precioso versículo, dice: por tanto, después de todo lo dicho, dice: por tanto, conclusión, confórtense, edifíquense los unos a los otros, tal y como ya lo están haciendo. Les está diciendo, lo están haciendo bien, nada más no paren, sean continuos en esa práctica de reunirse, de mantenerse unidos y edificarse los unos a los otros. Entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo practicamos esto en Emmanuel? De edificarnos, animarnos los unos a los otros. Quiero empezar desde lo más específico a lo más general. Número uno, mediante relaciones uno a uno, entre ustedes. Si se invitaran a comer, si se abrieran los hogares los unos a los otros, sé que ya lo hacen en muchas maneras, en especial con los que son más nuevos. Cuando establecen estas relaciones, establecemos relaciones intrapersonales. Hola, me llamo Manrique, ¿cómo está? ¿Usted cómo se llama? Nos acercamos al otro para conocernos más, para poder empezar de una manera consistente a conversarnos, para poder conocer los asuntos de la vida de los unos de los otros,
para que pueda llegar el momento y la oportunidad donde podamos animarnos los unos a los otros. Empieza con las relaciones intrapersonales aquí en la iglesia. No se necesita ser súper extrovertido para poder hablar con una persona. Se necesita nada más tener fe, transferir el amor recibido y practicar en el marco de la esperanza que en Cristo tenemos. Entonces, relaciones interpersonales. Número 2, los grupos pequeños permite experimentar de nuevo lo que significa hacer iglesia. Es el entrar en el marco de un compromiso, de volverme consistente a asistir en un grupo para poder crecer juntos y experimentar juntos los asuntos de la vida. Mientras crecemos en la palabra de Dios, mientras crecemos en avanzar a través de las distintas realidades, nos podemos escuchar, nos podemos comprender, nos podemos perdonar, nos podemos someter, todo lo que hemos venido aprendiendo. Y hoy con el componente de presentarnos para edificar a otro para la gloria de Dios. Pastor, es que usted no me conoce. Si usted me conociera, yo no tengo nada bueno que decirle a alguien. Más bien, soy tan necesitado. ¿Sabes? Eso no es así. Parece ser así, pero eso no es así. Debemos de cambiar la perspectiva. La perspectiva de ser, de poder presentarnos, si Dios nos quiere usar para poder servir con lo que ya nos ha dado, con lo que hemos experimentado y con lo que vamos aprendiendo de su palabra, lo presentamos para que ayude a otros. Las reuniones mensuales de hombres y de mujeres, no hay mejor persona para animar el corazón de un hombre que otro hombre. No hay mejor persona para animar el corazón de una mujer que otra mujer. Participar de estas reuniones mensuales no se trata de ti. Nunca se ha tratado de ti ni de mí. No vamos a las cosas para ver qué me pueden dar. Vamos a las cosas para ver qué puedo yo servir al Señor a través de. Y el Señor va a querer de cada uno de ustedes que puedan presentar para animar su cuerpo. Ese es su mandato, edificar su cuerpo. Para eso necesitas participar. Preciosa es la experiencia de ver cuando hay almuerzos o desayunos de mujeres y de hombres y ver esa oportunidad donde vienen y pueden edificarse, nos edificamos los unos a los otros. Otro espacio, los domingos, o cuando hagamos picnics, o cuando celebremos aniversarios, nos reunimos y los ponemos en el calendario para poder practicar obediencia a la palabra de Dios y estar ahí para ver si Dios me quiere usar para edificar la vida de otro con lo que tengo. Crecer en la palabra de Dios es el primer paso para poder motivar bíblicamente. Y por eso nuestro compromiso con conocer y saber para poder entregar a otros y ayudarles a aplicar esas verdades para la gloria de Dios. Mis hermanos y mis hermanas, en esta tarde le doy gracias a Dios. Porque yo siendo pastor, uno de los pastores, un pastor más, constantemente soy animado y confortado y por todos ustedes, por muchos de ustedes, sus palabras en tantas ocasiones son simplemente como un bálsamo. Y los he visto animarse los unos a los otros, los domingos, en los grupos, en las reuniones. Sigan haciéndolo. Gracias por hacerlo. Siga haciéndolo. Yo le prometo que yo lo voy a seguir haciendo. Saben, si no tienes un grupo pequeño, si no lo tienes, quiero pedirte humildemente lo consideres. Yo sé que hay temporadas, hay razones por no ser parte de uno, eso lo entiendo, pero pueda que algunos de ustedes hoy el Señor los esté llamando a usar este medio de una manera más consistente para su gloria, para que tú puedas servir a su cuerpo de una preciosa manera y también quizás, estoy seguro, que podrás ser bendecido o bendecida si entras en esta comunión. Allá afuera vas a ver una mesa y vas a ver los distintos grupos pequeños que están abiertos. Si tú estás interesado o interesada a abrir tu casa para que se abra uno, pues busca al pastor Harold, al pastor Miguel o al pastor Tino, déjanoslo saber, ¿verdad?
si nunca has experimentado uno, busca los que ya están. Es más fácil usar los que ya están abiertos que abrir uno nuevo. Pero si eso es necesario, háznoslo saber para que podamos encontrarnos practicando su voluntad más fielmente para la gloria de Dios. Amén.